Iván, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Pues sí, yo creo que las presiones de hecho van a continuar, ¿no? Es lo más probable que ocurra, porque los incentivos que tiene la ciudadanía, ¿no? Para evaluar, para considerar el interés de los poderes públicos, tanto el gobierno como el parlamento, sobre, digamos, demandas que han sido muy claras, tienen todos los incentivos para decir de que no hay un interés real, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo más probable es que encuentren en las protestas de diverso tipo la única forma de continuar, digamos, presionando porque se tome alguna decisión. Y nuevamente entramos a la misma dinámica que vimos cuando estuvimos bajo el mandato del expresidente Castillo. Es decir, que los poderes públicos, en lugar de encontrar vías ordenadas para salir de la crisis, terminan esperando el colapso. Donde ya, digamos, ya no queda más opción que tomar decisiones, pero ya en condiciones pues de absoluta precariedad, ¿no? Digamos, ya estamos en una situación con muchos problemas, ¿no? Pero la cuestión podría eventualmente empeorar. Es muy lamentable, pero el incentivo a los políticos pareciera pues no llevarnos a otro camino que no es ese, ¿no? Sí, además hay una suerte como de constante comportamiento absolutamente, como sordo con respecto a lo que ocurre en la calle y tú dices, se jala la pita hasta que todo explote. Sin embargo, me parece que detrás hay una percepción equivocada. Vamos a ver si se cansan, ¿no?, de protestar. Y en ese vamos a ver si se cansan hay dos cosas complicadas. Normalmente la gente no se cansa, descansa más bien hasta que otra nueva chispa enciende, ¿no es cierto?, la rabia, la cólera, los pedidos. Y además hay un ninguneo. No voy a responder a ninguna de tus demandas, simplemente te voy a ignorar, ¿no? Sí, eso trae varios problemas porque hay que entender que la ciudadanía, digamos, en el país es muy diversa, ¿no? No es una ciudadanía homogénea, hay mucha diversidad. Segundo, y además no existe, a diferencia de lo que muchos creen, una suerte de estrategia, digamos, estructurada, organizada, ¿no? Que haga que todo tenga como cierta lógica de conjunto, ¿no? No funciona así. Normalmente lo que ocurre es que hay sectores, digamos, ¿no?, en nivel global del país, que tienen algún nivel de organización, que acumulan recursos, pero son todos, digamos, diversos, ¿no? Y que eventualmente encuentran oportunidades, o sea, momentos en los cuales, por diversas razones, tienen mayor posibilidad de levantar la voz. Desde luego, es muy difícil decir en qué momento va a volver a ocurrir algo así, ¿no? Porque depende de un conjunto de condiciones que, como digo, no siempre son las mismas en todos lugares del país, precisamente por esa diversidad, pero empieza a ocurrir. La otra cuestión es que normalmente los gobiernos a lo largo del siglo han tenido cierta legitimidad para ser un interlocutor frente a esos conflictos. Es decir, una vez ocurrió el conflicto, algún ministro, alguna autoridad viaja al lugar, a donde está el problema más serio, intenta negociar, llegar a un acuerdo. Nunca con todo el éxito posible, pero normalmente ese camino era viable. Pero lo que está ocurriendo es que se está minando la legitimidad del gobierno para ser interlocutor. Porque, digamos, en estas condiciones, tanto el Congreso como el Ejecutivo, ¿cómo podría ser un interlocutor válido en conflictos donde la discusión está vinculada con temas donde ellos tuvieron una posibilidad de resolverlo y ahora con qué legitimidad van a aparecer como actores válidos ante esos mismos actores que le dicen, oye, pero ustedes no hicieron nada, ni han hecho nada, y al parecer no les interesa nada de lo que a nosotros nos pase? Entonces, ese es un problema bien grave, ¿no? Bien serio. Bien serio. Entonces yo creo que ahí está el principal riesgo ante unas nuevas olas, como digo, de conflictividad que eventualmente van a regresar. Sí, porque además es lo que hemos hablado tanto, Iván, ¿no? Es el desconocimiento absoluto de la función de representatividad. Ya no está en la agenda del Congreso el hacer aquello para lo que fueron elegidos. Ya ni siquiera estamos diciendo que aprueben las leyes más beneficiosas. No, por lo menos que conserven un cierto nivel de representación. No les interesa, ¿no? No, porque creo que los costos de tomar decisiones tan terribles son bajos para ellos individualmente. De acuerdo. Son altos para el país,
pero son bajos para ellos, ¿no? Una tragedia, ¿no? Porque normalmente lo que busca el sistema político es que tener incentivos para que los políticos les sea bien costoso tomar decisiones tan malas. O sea, decir, ok, siempre puede haber, ¿no?, una decisión mala, pero el costo tiene que ser alto para el político. Pero los sistemas se ha deteriorado y está tan mal construido y ahí han llegado actores tan malos que en general los incentivos que tienen son para ir exactamente en sentido contrario a lo que diría cierta sensatez de pensamiento político. Es decir, es evidente que, digamos, 7 u 8, dependiendo de la encuesta, de cada 10 peruanos te dice tienes que tomar una decisión en este tema, es urgente, el costo para el país de no hacerlo puede ser muy alto, pero como no hay carrera política, no hay partidos políticos estructurados y organizados, muchos de ellos es su primera y última aparición en la política. Otros en verdad piensan, bueno, pero finalmente la posibilidad de que sea reelegido no existe y además, aún si lo pareciera, ¿quién me va a reelegir? Mejor ahora aprovecho todo lo que pueda. Entonces, un conjunto de elementos que en realidad lo que te llevan es a, digamos, tomar una decisión que simplemente va a favorecer a ti, ¿no?, olvidando completamente lo que al país le preocupa. Uh-huh. Ahora, Iván, el costo además al país va a ser altísimo por lo que se está dejando de hacer y por quebrar la relación que tiene que haber entre político y ciudadano, la gente empieza que ya lo hemos conversado tanto, a dudar de la democracia, a tenerle fe a la democracia, y las salidas a eso siempre son las peores, ¿no es cierto? Las peores. Y además hay que decirlo, esta suerte de, son mis palabras, no las digan, zurrarse en el ciudadano, zurrarse en el elector, se empiezan a manifestar no solo en cosas tan importantes como aprobar las leyes que menos favorecen al ciudadano o no atender sus demandas, sino, por ejemplo, me voy de viaje con plata del Congreso y no te tengo que dar ninguna explicación, o lo que hemos visto el día de ayer en Cuarto Poder, el incremento del gasto en alimentación, buffet en la mañana, buffet en la tarde, buffet en la noche. Parecen detalles menores y no lo son, porque otra vez es toda una actitud que se refleja en cada acto de los congresistas, ¿no? Sí, hay que entender por las experiencias recientes en América Latina, porque no es un tema ya de hace el siglo pasado, es de este siglo. ¿Qué ha pasado cuando la clase política llega a ese nivel de desgaste? Cuando empieza a desacreditarse a ese punto, le abres las puertas a los discursos que te van a decir con toda razón, yo llego acá para demoler todo esto. Así es. Y va a tener, digamos, apoyo ahora probablemente importante, tanto usando discursos de izquierda o de derecha. Eso es, digamos, de ambos lados hemos tenido la experiencia en América Latina. Y puedes tener de pronto un gobierno electo, pero que ya tenga como objetivo desde su partida la demolición de la democracia. Claro, no te lo va a decir así directamente, ¿no? Pero te va a decir, yo llego acá para acabar con todo eso, esa clase política espantosa que nos ha venido gobernando, y se acabó todo este tema de pues, pasar el tiempo discutiendo sin ninguna utilidad, y vamos a poner fin a toda la corrupción con mano dura, y etc. Incluso sin necesidad de que ese sea el discurso o la intención del el gobernante que salga elegido, va a poder dar ese viraje sabiendo que ese es el espíritu que se ha terminado sembrando en la población. Sin ir muy lejos. Puede tener incentivos para eso. Sí. Así es, sin ir muy lejos, ahí tenemos a un Castillo que no tenía un discurso dictatorial, tenía un montón de defectos, casi todos horrendos, pero ese no, y un día se levantó y hizo un golpe. ¿Cómo haces eso? Si es que no es que te sientes, bueno, su falta de lectura política fue enorme, pero de alguna manera él se sentía arropado en ese desprecio por la democracia que ya cunde en nuestro país, ¿no? Bueno, mira, ya estamos viendo ese tipo de reflejos autoritarios, ¿no? Sí. Me parece que ya eso está ocurriendo, mi impresión es que, de hecho, tanto desde el Congreso como el Ejecutivo encontramos señales, ¿no?, de que, digamos, ante la incapacidad para resolver los problemas a través de los mecanismos democráticos, terminas cuestionando estas vías. Es decir, no cómo se entienden cosas como volver a hablar de amnistías, de retiros de la competencia de la Corte Interamericana,
o de pronto Es- señalar de que hay que modificar los protocolos de las Fuerzas Armadas o policiales porque son demasiado exigentes. O sea, cosas de tipo me parece, pues, señales terribles, ¿no? Claro, hay que bajar todos los estándares para que dispararle a un ciudadano sea más fácil, ¿no? No te juzgan, no te vas a un tribunal internacional y además encima vamos a acomodar la ley para que lo hagas sin mayor problema. Y es curioso, Iván, me gustaría la visión de transparencia, y no estoy pidiendo una opinión, sino una reflexión sobre un hecho, que este discurso, he escuchado al ministro de Justicia en RPP el viernes, me parece, y la señora Boluarte ha tenido más de una oportunidad para salir a decir, perdón, por ahí no vamos, ¿no? Porque eso puede ser un pedido de una bancada, pero no hay ninguna posición firme y clara de este gobierno con respecto a un pedido de amnistía, un pedido de salida de la Corte Interamericana. Sobre la amnistía me ha preocupado más, porque ahí no hay nada que analizar. No hay nada que analizar. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿No? Sí, sí, no, ahí el gobierno pues no tenía ningún problema, ¿no? En señalar directamente, ¿no? Ese tipo de propuestas es absolutamente inviable. Así es, facilísimo, ¿no? Y no por un tema, digamos, de opción ideológica, nada por el estilo, por un tema puramente legal. Totalmente jurídico, ¿no? Ya yo me impresiono por la falta de reflejos, aunque sea para defenderse el pellejo, ¿no? Yo digo, señora Boluarte, si no sale a marcar distancia con la amnistía, el día de mañana su situación va a ser el doble de complicada, ¿no? Y además es contradictorio, porque si acabas de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acabas de comprometerte a seguir con los estándares en materia de derechos humanos, no puede ser que tengas un silencio respecto a algo tan evidente como una amnistía que va en contra precisamente de esos estándares. O sea, digamos, es demasiado claro. Y sobre la sola mención debería haber una postura tajante, ¿no? Aunque es cierto que ese caso ha sido, digamos, una propuesta que dicen que se le han hecho a la presidenta, eso digamos, no es que era claro si efectivamente lo hicieron o no, pero en todo caso estaba ahí la declaración. En el caso de retiro de la Corte, ahí sí hay una carta dirigida directamente a la... Entonces, ahí sí no hay forma de escaparse, o sea, ahí tienes que inmediatamente salir y decir, miren, este tema no estamos de acuerdo, acabamos de recibir la Comisión Interamericana, no puede ser de que ante una propuesta de este tipo digamos, sí, claro, entonces, ¿cómo es posible que por un lado tengas un discurso donde supuestamente estás completamente, ¿no? te llenas completamente a la necesidad de que se tengan todas las visitas de instituciones de derechos humanos y por otro lado dicen, no, pero que la Corte mejor nos retiramos, ¿no? O sea, ahí la posición tiene que ser absolutamente clara, tajante, y no solamente respecto a estos dos puntos, sino en general ratificando el compromiso que tiene el Perú con un conjunto de obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional, porque ojo, no solamente son dos elementos, pero hay muchos más, ¿no? Muchos más. Entonces es claro de que no se puede tener ahí un mensaje oscuro, ¿no? En un tema que debe ser completamente claro. Así es, ha habido una recepción tibia, poco acogedora, hay que decirlo, bueno, no es fácil, por cierto, del informe de Amnistía, que está muy fuerte, que hace lo que no ha hecho, y eso es muy impresionante, Iván, y cuál es la respuesta que debemos tener como ciudadanía. Por eso apelo a transparencia. No sé, el trabajo que ha hecho Amnistía no lo ha hecho el Ministerio Público. El Ministerio Público no, los deudos de las víctimas dicen, nadie ha venido a preguntarnos, nadie, no quieren saber ni siquiera un mínimo de investigación, no han ido al lugar de los hechos. En Puno esto no está a cargo ni siquiera de una fiscalía de violación de derechos humanos, sino está a cargo de una de delitos comunes. Entonces, uno dice, por amor a Dios, y después se quejan de que la prensa extranjera dice que acá se están violando derechos humanos. Claro, si te da por mirar para otro lado, claramente hay alguien que va a mirar lo que sí ocurre y te va a enmendar la plana. ¿Qué debemos exigir en estos momentos? ¿Debemos quedarnos tan contentos con la promesa de que se va a hacer una investigación cuando no hay una evidencia clara de que se esté haciendo así? Sí, creo que es importante aquí decir unas cosas antes, ¿no? Es decir, porque a veces se genera una confusión, ¿no? Las obligaciones sobre derechos humanos son un elemento clave que tienen las democracias para cuidar que el Estado, al momento de cumplir con sus funciones, lo haga sin vulnerar nuestra dignidad como persona. Tal cual. Esos son los derechos humanos. Uh-huh. Y entonces son obligaciones, en principio, que se han creado, y está todo el sistema de derechos humanos así, ha sido pensado para vigilar a los estados y exigirles cosas, ¿no? Digamos, eso es así, ha sido construido el sistema.
Desde luego, el Estado tiene una función clave, que por ejemplo poner el orden en sus países, ¿no? Y puede enfrentar muchos desafíos. Criminalidad organizada, puede enfrentar, ¿no? Males terribles como la corrupción, puede enfrentar problemas como por ejemplo el vandalismo, ¿no? Que también se ha visto. Pero ¿cuál es su obligación ante todo eso? Actuar respetando el conjunto de derechos humanos que tenemos todos. Eso es, digamos, ese es el pacto que se tiene. Y eso se hace, no necesariamente como mucha gente piensa, no dice para cuidar a la gente que incumple la ley, no, es para evitar que alguien que sí cumple la ley no se vea afectado en sus derechos por la arbitrariedad de la acción del Estado. Y que alguien que no cumplió la ley sea tratado de acuerdo a las reglas establecidas, ¿no es cierto? Tenga un conjunto de garantías de que efectivamente el Estado va a tener todas las condiciones para demostrar que efectivamente no cumplió con la ley y que el castigo sea el castigo que efectivamente corresponde por justicia. Eso son las reglas. Así es. Eso excluye, por ejemplo, tortura, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo torturar a un prisión, ¿no? O sea, no puedo, a un prisionero, no puedo, ¿no? Exactamente. Entonces, esas son las reglas. Entonces, claro, las instituciones de derechos humanos se han creado precisamente para garantizar y para mirar de que el Estado cumpla con sus obligaciones. Y en muchos casos, ahí viene el importante que sean derechos humanos universales. En muchos casos, esto lo hacen por la deficiencia de los propios Estados. Con lo que acabas de señalar. ¿Qué pasa cuando la estructura del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás no cumple con su función? Entonces muchas veces estas son las instituciones que hacen ese trabajo, investigan y eventualmente por esa razón muchos casos no terminan cerrándose en el nivel nacional, sino que acaban, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, claro, el tema está en que en muchas ocasiones los que creen que esto les quita poder, esto los afecta en su capacidad de poder enfrentar cualquier tipo de amenaza, se vuelven enemigos de los derechos humanos, de las instituciones que protegen los derechos humanos y de los sistemas de derechos humanos, tanto universal como americano o interamericano. Y ahí tienes el caso de Venezuela, ¿no? Pues en su momento tienes las quejas de Nicaragua, ¿no? No, lo de Nicaragua, por ejemplo, debería ser una alarma de hasta dónde puede llegar un Estado represor contra su ciudadanía, ¿no? Ese que le pides hoy día que le meta bala a uno, mañana te quita la nacionalidad, te bota de tu país, se queda con tus bienes, que es lo que le ha pasado además a casi 100 nicaragüenses, ¿no? Y al lado tienes a El Salvador. Así es. Que tiene, entonces esa es la importancia de este tema, ¿no? Y por tanto es fundamental, eso es un pedido que han hecho varias instituciones, fortalecer el tema de las investigaciones de los Así es. Porque la evidencia es muy clara, hay por lo menos algunos indicios de un actuar al menos negligente, ¿no? Con el recojo tardío de pruebas, con que no se está recogiendo la información de casos en donde la información está disponible y se podría eventualmente perder, todos esos temas, pero ojo que también hay que decir que no, por ejemplo, la Fiscalía tampoco es un cuerpo donde todos actúan igual, no. hay fiscalías donde ha habido un avance más importante, en Ayacucho está recursos. Sí, en Ayacucho la cosa está mucho mejor que en Puno, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Que pueden tener menos recursos, entonces pero hay que empujar nuevamente, es terrible, ¿no? Porque uno no debería estar pidiendo eso, pero hay que exigir a las autoridades que haya un manejo un manejo clave en el tema de protección de derechos humanos, porque como digo, es una obligación primaria de los Estados. Así es. Y porque hay que darle más importancia a ese tema, desde luego, como digo, eso no quiere decir que la persona, por ejemplo, que cometió un acto vandálico, no deba responder ante la justicia, pero la obligación del Estado, y en particular cuando hay indicios de que esa acción del Estado llevó a la muerte, por ejemplo, de personas altamente inocentes, es un hecho gravísimo, ¿no? Que tiene que ser objeto de una investigación y sanción. Muy bien. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Estaremos atentos a que así sea, ¿no es cierto? Hay demasiados indicios de que eso todavía no está ocurriendo. Y creo que Fiscalía tiene la oportunidad de demostrar que un ciudadano se puede ver protegido por su sistema de justicia. El Estado no le puede fallar al ciudadano en todas las instancias, ¿no es cierto? No puede tener un Congreso que pida amnistía, un Ejecutivo que manda a disparar y un Poder Judicial y una Fiscalía que miran para otro lado. Si no, entonces ya aquí nos acoge. Bueno, nos acoge una Corte Interamericana o una Corte Internacional, de la cual también nos queremos salir.
créanme que estamos preparando el terreno para quedar en manos de un Estado opresor y ahí sí que sálvese quien pueda porque nadie va a poder devolvernos nuestra libertad. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Que tengas una buena semana. Muchísimas gracias.